El amor que excede a todo conocimiento. Ese es el propósito de Dios en tu vida y en la mía. Ha sido desde la eternidad y hasta la eternidad, el amarnos. Dice su palabra en Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tengan ustedes, mis amigos, amados en Cristo, muy buenos días. Hoy, domingo, primer día de la semana, maravilloso día que hizo el Señor para que usted y yo nos gozásemos en su nombre. Y hoy vamos a hacer eso, a darle hoy nuestro pensamiento, todo nuestro ser, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Adoremos su nombre, alabémosle, digámosle a Él todo lo que le necesitamos. Él es maravilloso y Él está con cada uno de nosotros, porque su presencia y la de su Santo Espíritu está aquí, está en tu vida y está en la mía. Gloria sea al Señor. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias, Señor, por esa presencia tuya en mi vida. Gracias, Señor.
Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo en esta mañana la gloria de Dios sobre tu vida, sobre la vida de tu familia. Él está allí contigo. Él hoy sana tus heridas. Él hoy te levanta. No importa las cargas que tenga, Él la quita en esta mañana. Damos gracias a Dios, porque la gloria del Señor está allí en tu casa, en medio de tu familia. Su gloria está aquí con cada uno de nosotros. Siente la gloria de Dios en tu vida y dale gracias a Dios por su gloria, por su Espíritu Santo que te acompaña cada día de tu vida, cumpliendo el propósito para lo cual Dios te creó a ti. Dios te bendiga en esta mañana. La gloria y la honra sean solamente para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. La gloria, la honra y el honor sean solo para Dios, para Él, para nadie, absolutamente para nadie más. Él es el único digno de recibir la gloria, la adoración de nuestras vidas. Bueno, qué bueno volvernos a encontrar en otro domingo, el día del Señor. Y así lo tomamos, es el día de disfrutar, estar en intimidad con nuestro amado Señor y Dios, estudiar su palabra. Entre todos nos reunimos para aprender siempre algo más. La palabra, la Biblia no es un libro solamente para el mundo espiritual, para hablar del reino de Dios solamente, no. Este libro es el reino de Dios, la mente de Dios para nosotros los seres
humanos, para que aprendamos, para que sepamos cómo debemos hacer todas y cada una de las cosas. Bueno, vamos a entrar en el tema de hoy. Es un tema bastante interesante, considero yo. Es un tema interesante porque vamos a hablar hoy de lo que es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito con todos y cada uno de nosotros. Eso nunca lo olvidemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como seres humanos debemos hacer? Descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos a la palabra del Señor. Filipenses 2:12. Dice así: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces ahora viene el consejo. Dice: ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo ahí? Que hay un propósito de vida para cada uno y Él ha colocado, y creo que la semana pasada hablábamos algo de eso en un devocional, cada uno de nosotros los seres humanos, cada uno, si somos ahorita en la tierra somos 8,000 millones más o menos de seres humanos, hay 8,000 millones de propósitos de Dios en la tierra, en la humanidad. Cada ser humano viene a la tierra con un propósito. ¿Cuál será? No lo sé. Cada uno descubra el propósito que Dios tiene para todos nosotros. Entonces, todos nacemos con un propósito que viene de parte del Señor. Muchas veces en los enredos de la vida, el trabajo, los problemas, las dificultades nos impiden muchas veces conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Los problemas, las dificultades, los ajites de la vida diaria, en fin. Y estas dificultades y problemas, hablábamos que no nos permiten descubrir el propósito. Esto se hace más notorio cuando nos aprietan o nos acosan el dolor, las penas, los problemas, las dificultades. Es mucho más difícil. Además nos molesta que aún estando nosotros en dificultades, estando en alguna pena o algo, llega alguien y nos dice: no, tranquilo, no se preocupe, Dios está obrando en su dificultad. Uno dice: usted no sabe lo que yo estoy sintiendo, usted no sabe el problema en el que yo estoy, usted no conoce la dificultad por la que yo estoy pasando. O alguien que dice: no se preocupe, todo eso que usted perdió, todo lo que... eso es para su bien. Bueno, es muy difícil y complejo, mis amados, entender lo que esto significa. Si nosotros realmente caminamos en el Señor, si realmente nosotros enfocamos nuestra vida a caminar con Él, amparados por Él, sabiendo que todo lo que pasa y sucede en nuestra vida es Él obrando, no para destruirnos. No, Dios no nos destruye. Dios obra en todos y en cada uno de nosotros, a favor nuestro y por nosotros. Cuando nosotros caminamos en el Señor, no hay cosas al azar. Todo está fríamente calculado por el Señor. Tendremos paz cuando caminamos con el Señor, a pesar de las dificultades que se nos presentan. Aún en medio de esas dificultades tendremos paz. Eso es el caminar con el Señor.
No quiere decir que si caminamos con el Señor nunca nos va a pasar nada y todo va a ser un paraíso aquí. No, mientras estemos aquí en esta tierra, en estos huesitos y en estas carnitas, vamos a tener dificultades. Y muchas de esas dificultades son directamente para nosotros, en el sentido de que esas dificultades nos van a preparar a nosotros siempre para algo superior, para algo mejor. A uno, cuando está en el colegio, a uno le cuesta trabajo aprender, prepararse, le toca trasnochar, le toca hacer tareas, en fin. Son dificultades, son problemas, trasnochos, a veces no dormimos bien o no tuvimos tiempo de desayunar porque tenemos un examen en el colegio, en la universidad. Pero todo eso, mis amados, todo eso es para el bien nuestro. Cuando caminamos en el Señor, si no caminamos en el Señor, todos los problemas son los problemas típicos, básicos del mundo que está regido por el enemigo. Pero si yo camino en el Señor, algunas dificultades, algunos problemas que se nos presenten, siempre serán para nuestro crecimiento. Yo les contaba el otro día acerca de que en algún momento de nuestra vida como creyentes, mi esposa y yo recibimos al Señor. Mi esposa y yo siempre hemos sido de pasiones. Encontramos algo que nos gusta y nos apasionamos en muchas cosas de nuestra vida. Y conociendo del Señor, nos apasionamos. Pero imagínense ustedes que al poco tiempo, un par de meses adelante, yo les contaba el otro día, lo perdimos todo. No me pregunten cómo ni por qué, pero llegó un momento en que no sabíamos qué hacer porque no teníamos, lo perdimos todo. El trabajo, una empresa que teníamos, todo lo perdimos. Entonces, ¿qué hacemos? Y pasamos dificultades. Pero llegamos a entender lo que vamos a hablar hoy. Esas dificultades era porque Dios tenía un propósito muy grande en nosotros, en mi esposa y en mí. Y parte del propósito de Dios lo estamos cumpliendo aquí, en este momento. Dios me tenía para hacer eso. Dios me tenía para ser un consejero. Dios tenía a mi esposa para ser una consejera. Entonces, hay propósitos de Dios en nuestra vida que en algún momento nos traen carga, dificultad, pero es para fortalecernos, prepararnos y poder seguir hacia adelante. Y cuando el Señor abre su corazón para recibirnos a nosotros como sus hijos, y nos da la salvación, esa salvación tiene un propósito. ¿Tiene un propósito? Claro que sí. Eso no es porque a Dios le place, le gusta, quiere, no, porque hay un propósito grande del Señor para cada ser humano. Mis amados, el hecho de yo estar aquí hoy, parado, presente, hablando con ustedes, estudio y vengo y les cuento lo que estudié, lo que yo aprendí y le transfiero a ustedes, eso no estaba en mis planes antes de conocer al Señor. Yo era un empresario, tenía mis empresas, tenía mi casa, tenía mi carro allí en la frontera, en Cúcuta, la frontera con Venezuela. Y vivíamos bien, pero vuelvo y les repito lo que les dije hace un instante. A los pocos meses de haber conocido al Señor, lo perdimos todo. ¿Cómo? No sabemos. Pero llegó un momento en que todo se nos complicó de una forma que llegamos a una encrucijada y no sabíamos qué hacer, pero bueno, ya conocíamos del Señor y empezamos a entender que muchas de esas cosas eran el trato del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, lo hacemos Señor de nuestras vidas. ¿Eso qué quiere decir? Lo hacemos el jefe, el patrón. Nosotros obedecemos órdenes del Señor. Entonces, todos esos procesos por los que pasamos difíciles, todos esos eran el inicio de cambios y de cosas que el Señor quería que nosotros
aprendiésemos. Ese era el propósito de Dios en nuestras vidas. Nosotros somos los cristianos que hemos abierto el corazón para el Señor. Nosotros somos salvos porque hemos declarado, primeramente, perdón a Dios. En segundo lugar, la aceptación del Señor en nuestra vida. Y en tercer lugar, el propósito firme de que de aquí en adelante caminaremos con el Señor. Entonces, nosotros aceptamos la salvación que el Señor nos dio a partir de ese momento y somos salvos no porque hagamos cosas, no, somos salvos por las buenas obras que el Señor hizo por nosotros, no por las obras nuestras, que haremos cosas buenas y nuevas, claro que sí, pero la salvación es porque Cristo hizo una obra extraordinaria. ¿Saben cuál fue la obra de Cristo Jesús? Fue a la cruz del Calvario, por ti, por ti, por ti, por mí, por todos y cada uno de nosotros. Esa fue la obra del Señor. Somos salvos por eso, no porque nos hayamos dado látigo o porque hayamos ido de rodillas hasta el altar y allí pedimos, pero no, somos salvos porque Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y pagó. Óiganme bien, pagó por todos los pecados de la humanidad, por ti, por todos y cada uno. Pagó. Él pagó la cuenta. Lo único que yo tengo que hacer es aceptarlo a Él. Y cuando yo acepto al Señor Jesús en mi corazón, toda la cuenta mía de mis pecados quedó saldada, quedó borrada. Y a partir de ese momento, cuando eso pasó, nosotros empezamos a caminar hacia la eternidad. Lo hemos entendido lo que significa caminar con Cristo Jesús hacia la eternidad. No caminamos aquí solamente para llegar a tener y no. Estamos caminando hacia la eternidad. Pero ahora lo hacemos libres de la esclavitud del pecado, porque el Señor nos enseña cómo guardarnos, cómo fortalecernos, cómo reconocer el pecado. Y todo eso, mis amados, ¿saben ustedes qué es? Esos son los regalos de la salvación. La salvación nos da unos regalos que caramba, que uno se asombra. Después cuando empieza uno a ver, a notar su casa, su familia, su economía, todo cambia, todo es mejor, las circunstancias son diferentes. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que abrimos el corazón y recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, la bendición de Dios llega a nosotros. Y esa bendición nos libera. Y esa liberación es para que nosotros poco a poco vayamos entendiendo, nos vayamos liberando de muchas cosas, el Señor nos va liberando, vamos entendiendo poco a poco el propósito de Dios en nuestras vidas. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, el propósito de Dios en nuestras vidas, en nuestra vida. Nosotros vamos adquiriendo una serie de como dijéramos, de actos, no, esa no es la palabra, de costumbres. En el Señor adquirimos ciertas costumbres. Por ejemplo, todos los días, a primera hora de la mañana, nos presentamos delante del Señor, comenzando el día, en oración, le pedimos al Señor que nos guarde, que nos bendiga, le damos gracias por el día, que nos revele sus propósitos de Él para ese día, que nos enseñe, que nos muestre el camino, que nos guíe, en fin. Pero sobre todo, que nos muestre los propósitos de Él para ese día. Porque tenemos para todos los días propósitos del Señor. Y hay algo que debemos entender. Los propósitos de Dios en nuestras vidas son perfectos. De pronto para nosotros no lo son, porque muchas veces
aprendiendo o tomando el camino de un propósito que Dios ha puesto para nosotros, es un camino difícil, empedrado, nos duele, hay cosas que tenemos que hacer, cosas a las que debemos renunciar, en fin, llegan a nuestra vida dudas, llegan aún temores y muchas veces esas dudas y esos temores no nos permiten ver el propósito de Dios para ese día, porque tenemos algún problema, alguna dificultad, dudas, temores. Eso es, las dudas y los temores son los que nos impiden conocer y desarrollar los propósitos de Dios para nuestras vidas. Entonces la pregunta que surge aquí, pero sí, pastor, bueno, sí, ya entendimos lo que nos está diciendo, lo que significa, pero la pregunta aquí sería, ¿cómo? ¿Cómo podemos nosotros poco a poco ir superando esas dudas que tenemos, los temores que tenemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Muy sencillo, muy sencillo. Aquí está la respuesta. Aquí el Señor nos aclara, nos revela, nos permite entender todas las dudas, los temores, las fortalezas, lo que Él quiere para nosotros. Está aquí, leyendo la palabra, nos fortalecemos en la fe todos los días. Esto hay que leerlo todos los días, esto no es de vez en cuando, el domingo. No. Este es el alimento diario. Abrimos el libro en algún lugar, leemos una porción de la palabra y ese es el alimento que el Señor quiere darte para ese día. Así es nuestra relación con el Señor. Y en la medida en que nosotros vamos leyendo, entendiendo esta palabra y orando, colocándonos delante del Señor, cada día seremos más decididos y más fuertes, más valientes para lograr los propósitos, pero no cualquier clase de propósitos grandes en nuestra vida. En el Señor no fuimos llamados a propósitos pequeñitos, fuimos llamados a grandes propósitos. Y el propósito es para glorificar su nombre, para glorificar la salvación, para glorificar el nombre del Señor. A eso fuimos llamados nosotros. Y esto lo puede, no, es que yo para hacer eso yo necesito ser teólogo. No, ¿saben que no? Bueno, estudiamos teología porque es una herramienta que nos sirve, que nos ayuda. Pero ese no es un propósito, estudiar teología, ser teólogos. No. Es la palabra del Señor aplicada a nuestra vida. Aplicada. Hay gente que proclama la palabra. Lo conocí. Una persona que proclamaba la palabra, evangelizaba de una forma increíble, hablaba con mucha gente. Y esa persona no sabía leer. ¿Cómo se nutría? Oyendo las enseñanzas. Y él anotaba, sabía medio escribir y medio leer algunas cosas, y escribía ahí las notas, y después con mucha dificultad las buscaba en la Biblia o que alguien le dijera, en fin, se daba sus mañas para poder entender. No, es que yo tengo que ir al instituto bíblico para predicar la palabra. No. Yo digo que muchas veces, lo digo porque conocí, algunas personas van a instituto bíblico y sí, aprenden, cantidad de cosas, y uno los oye hablar en los púlpitos y wow, qué palabra. Pero yo digo que son como un tambor que suena solamente. El Espíritu de Dios no está en ellos. Se ensoberbecen porque toman una porción de la palabra y empiezan a hablar y a decir cosas y que muchas veces ni ellos las creen. No, la palabra del Señor es tan sencilla,
que cualquiera la puede entender. Nosotros tomamos la palabra del Señor y pensamos en el momento, el Señor nos está hablando. Eso es como un papá que le habla a su hijo. ¿Cómo le habla un papá a su hijo? ¿Cómo le habla? Clarito, clarito, con cariño, con amor, pero con autoridad. Así nos habla el Señor a nosotros. Si alguien va a la iglesia y oye una enseñanza allí el domingo por su pastor o quien sea, esa enseñanza llega a su mente y sale de ahí de la iglesia y busca a ver a quién más contarle lo que escuchó allá en la iglesia. Así hacíamos. Es que, mire, le he contado también en muchas ocasiones esto. Desde muy niño yo leía la Escritura. Lo digo porque mi madre me regaló como a los 11 años, ahí tengo una Biblia, ya está toda pobrecita, está toda desvencijada, una Biblia católica, nácar colunga, hermosísima. Es una Biblia muy, muy bonita. Bueno, y yo la leía, pero déjenme decirles algo, no entendía nada. Algunas cosas, historias, más que todo las historietas, las historias que contaba allí la palabra, sí leía y eran interesantes, en fin. Pero cuando vamos a la iglesia, abrimos el corazón al Señor, recibimos a Cristo Jesús en nuestro ser interior, el Espíritu Santo viene a nosotros, viene, nos cubre. Y cuando tú abras la Biblia, este libro, cuando tú lo abras, lo vas a empezar a entender. Uno va los domingos a la iglesia y oye a unos hombres y a unas mujeres de Dios con unos temas que uno dice, ¡wow! ¡Qué bonito! ¿Cómo sacó algo hermosísimo de esa porción? Y eso para uno es gozo. Eso es alegría para uno, entender la palabra. Mis amados, porque es que esto es algo fantástico. El mundo, ¿cómo nos llama a nosotros? ¿Cómo nos llama a nosotros los cristianos? ¿Cómo nos llama el mundo? Fanáticos, fanáticos, así nos llama el mundo. Y bueno, somos fanáticos del Señor, sí, pero el fanático es aquel que actúa muchas veces sin entender por qué actúa así. Y nosotros en el Señor no actuamos así. Siempre hay una razón, y oímos la palabra del Señor, la podemos entender, la discernimos, quiere decir, la podemos partir en pedacitos para irla comiendo. Eso se llama discernir la palabra, entender la palabra, y vamos aprendiendo poco a poco. Y en la medida en que nosotros aprendemos, eso es como un alimento, como dijéramos, como una medicina que va sanando áreas de nuestra vida, de nuestro ser, tanto de nuestro ser físico como de nuestro ser emocional o almático y de nuestro ser espiritual. Porque veníamos contaminados del mundo. Y del mundo religioso veníamos contaminados también. Entonces empezamos, por ejemplo, a superar dudas. Aleluya, eso es algo extraordinario. A superar temores, miedos. Todo eso lo conseguimos nosotros en la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra. Además de que en esa misma medida en que nosotros estudiamos la palabra, en esa misma medida nosotros vamos creciendo, nos vamos fortaleciendo y entendiendo cosas que antes uno no entendía. Hay cosas que uno va, en el transcurrir de la vida, uno va viendo, oyendo, percibiendo, que uno no entiende. Hay cosas que uno no entiende del mundo. El mundo tiene unas cosas que... Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo el mundo va a hacer esto? ¿Cómo esa persona hizo aquello? ¿Cómo aquel hizo lo demás acá? El mundo hace cosas increíblemente... que son, perdone la redundancia, que son increíbles. Cosas que, pero por Dios, el pecado. Entonces, eso, el mundo no nos interesa. El mundo se puede parar en la cabeza.
puede venir contra nosotros como quiera, donde quiera, a la hora que quiera. Nosotros siempre como los Boy Scouts, ¿se acuerdan ustedes? Siempre listos, siempre estaremos listos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros aprendemos del Señor, vamos aprendiendo. El Espíritu Santo nos va enseñando a todos nosotros, vamos aprendiendo y oramos. Y en esa medida en que nosotros vamos leyendo la palabra, vamos escuchando las enseñanzas y las vamos interiorizando y oramos también, que es una forma de nutrirnos espiritualmente, en la medida en que oímos la palabra y oramos, seremos, como dijéramos, es que puede sonar un poco petulante, seremos más decididos, más valientes para lograr propósitos en nuestra vida. Además, acabas de decir algo fundamental, la palabra nos hace más sabios. Y si hay algo que nosotros los seres humanos en cualquier área de nuestra vida, en cualquier acción de nuestra vida, necesitamos es sabiduría. Pero la sabiduría que viene de Dios. Para criar a los hijos, para llevar la empresa, para amar, para, en fin, para todas las actividades de nuestra vida. Para todos los propósitos. ¿Y saben ustedes cómo se llama eso? Cuando aprendemos a manejar los propósitos de Dios para nosotros. Eso se llama mayordomía. Ustedes saben que el mayordomo, en una casa donde hay un mayordomo, el mayordomo es el que sabe cómo funciona la casa. El mayordomo es el que dice a los demás empleados y sirvientes de la casa, él es el que les dice qué es lo que tienen que hacer. Entonces, tienen que limpiar la pieza número tal, tienen que limpiar esto, tienen que traer esto, poner las flores aquí, y todo el mundo le obedece. Nosotros somos mayordomos. Tenemos la mayordomía de Dios. El Señor nos da a nosotros mayordomía, nos nombra mayordomos, primeramente para administrar nuestra vida. Y en segundo lugar, para aprender a administrar la vida de los nuestros, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra pareja. Y también la mayordomía para llevar adelante los propósitos de Dios, por ejemplo, en nuestras empresas, en nuestro trabajo. La mayordomía. Estaba buscando en un libro cristiano que habla de la mayordomía y tiene una definición que me gustó muchísimo. Dice, la mayordomía es la dignidad del ser. ¡Wow! La mayordomía es la dignidad del ser. Cuando habla del ser, no estoy hablando del ser humano, de la persona, no. Es del ser, de la acción, del ser. Y en la mayordomía nosotros apreciamos, le damos valor a lo que somos. Porque somos señores. Eso nos dijo el Señor, efectivamente. Enseñoréate. ¿Ah? Seamos señores, mayordomos de todas las cosas. ¿Qué más es la mayordomía? Es el reconocimiento, el aprecio, la aceptación por todos los demás. Todos los demás, incluyendo tu pareja, tus hijos, tus amigos, tus vecinos, tus empleados, tus compañeros de trabajo, todos ellos reconocen y aceptan lo que tú eres. El respeto, el reconocimiento, el aprecio y la aceptación de lo que tú eres. Eso no lo da el Señor a nosotros, esa es la mayordomía. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, la mayordomía es el poder uno entender que si alguien no nos ama,
póngale cuidado a lo que voy a decir. Podamos nosotros entender que si alguien no nos ama, ¿sabe por qué no nos ama esa persona? Porque esa persona no tiene la capacidad de amar. ¿Cómo les parece? La mayordomía es eso. Es el poder entender, por ejemplo, esa circunstancia, que si alguien no nos ama, es porque esa persona no tiene la capacidad de amar. Eso es ser uno mayordomo. El mayordomo no se deja destruir por opiniones externas, opiniones negativas. No, no se deja. Aprende a desarrollar. El mayordomo aprende a desarrollar cosas. Por ejemplo, el mayordomo aprende, uno como mayordomo del Señor, aprende a manejar, por ejemplo, la compasión. ¿Y qué es la compasión? Es el amor de Dios a través nuestro hacia los demás. ¿Aprendemos a manejar eso? ¿Usted cree que el mundo nos enseña eso? El mundo no enseña eso, no lo enseña. La compasión y poner el amor de Dios que Él ha puesto en nosotros hacia otras personas. Esa es la compasión. Y cuando nosotros hacemos eso, somos mayordomos. Administramos el reino de Dios aquí en la tierra. Espero estarme haciendo entender. Es un tema muy hermoso, un poquito complejo, pero es un tema hermoso. Mire, y hay algo que nosotros debemos tener muy claro. Todos los seres humanos venimos a este mundo con un propósito. Y ese propósito ha sido establecido, ha sido definido por Dios. Todos los seres humanos, todos, de los 8.000 millones de personas, todos, tenemos un propósito que Dios ha establecido en nosotros. Quiero que me acompañen a Proverbios 25. Mire lo que dice Proverbios 25, que tiene una relación con lo que estamos hablando. Dice, Proverbios 25, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, pero el hombre entendido es quien lo alcanzará. ¿Alcanzará qué? Ese consejo. El consejo es profundo, está en nosotros. El consejo en el corazón del hombre es como aguas profundas. ¡Wow! Y el hombre entendido alcanzará ese consejo. ¿Saben ustedes, mis amados, que uno de los anhelos de descubrir el propósito de Dios en nuestra vida es uno de los anhelos que debemos tener todos los seres humanos? Descubrir el propósito de Dios. Hay muchos que caminan por el mundo y no saben ni por qué caminan, ni idea. Yo vuelvo y repito, yo pensé que el propósito en mi vida, no digamos de Dios, porque realmente no conocía al Dios que conozco ahora, pues el propósito ¿cuál era? Luchar, trabajar, esforzarnos para tener dinero, para sostener la casa, la familia. Creíamos que ese era el propósito. No. El propósito de Dios era mucho más alto para nuestras vidas. Y el propósito era ese, es el que estamos haciendo. Enseñando. Mi esposo y yo somos maestros, nos encanta enseñar. Nos gusta enseñar la palabra. Pues no somos predicadores de grandes púlpitos, de multitudes. No nos gusta mover emociones, no nos gusta. Movemos capacidades, movemos temáticas fundamentalmente de familia, las movemos.
para enseñarle a las personas, para que el reino de Dios sea exaltado. ¿Ah? En esa medida en que yo camino conforme a la voluntad de Dios cada día, en esa medida yo voy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Dios me mandó fue a esto, a esto. Yo qué iba a pensar que Dios me mandaba a mí a esto. Todos predicamos, todos enseñamos de una o de otra forma. Nosotros, hay personas que enseñan con su forma de ser, con sus acciones, sus actitudes. Pues de pronto no se paran en un púlpito o en un lugar a hablar de las cosas, en fin, de la palabra. Puede que no, pero puede predicar con su actitud, con su forma de ser, con su honestidad, con su rectitud en todas las cosas. Nosotros los seres humanos tenemos una necesidad. Desde el huerto del Edén, allí desde el paraíso, desde Adán y Eva hasta nuestros días, el Señor era presente en la vida de Adán y Eva. Imagínense, ustedes hablaban con el Señor de tú a tú. De tú a tú, el Señor dice, la palabra bajaba al huerto. Dios venía y hablaba con ellos como hablar nosotros. Hasta cuando el enemigo mete en el corazón del hombre y de la mujer la soberbia. Ese fue el pecado, la soberbia. El pecado llega y ese pecado nos separa de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos permanentemente estar en la búsqueda del Señor. Pero pastor, yo tengo que trabajar, yo no me puedo ir para la iglesia. No, es que el Señor, encontrar al Señor, lo encontramos en todas las cosas y en todos los sucesos. Encontramos al Señor. Diariamente estamos encontrándonos con el Señor. Y ahí está la respuesta. En Dios está la respuesta a todos los interrogantes del ser humano. Los filósofos, los psicólogos, muchos teólogos están siempre buscando una respuesta a interrogantes. Todo está aquí en este libro. Eso es lo que se llama el propósito de vida. Y qué interesante cuando nosotros encontramos el verdadero propósito de vida en el Señor. Qué interesante. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar. Y la palabra nos enseña. La palabra dice, por ejemplo, id y predicad el Evangelio. O sea, vaya y hable de lo que hay aquí. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que vayas. También este libro nos dice que nosotros a través de este libro podemos ir conociendo al Señor. Y en la medida en que nosotros lo conocemos a Él, disfrutamos el conocerlo a Él, el caminar con Él. ¿Saben por qué? Por una razón muy sencilla. Desde el huerto del Edén, el ser humano fue diseñado por Dios para que tuviésemos comunión con Él. Todos los seres humanos. Todos. Dios nos hizo para tener comunión con Él. Dios no hizo como los animalitos, sí, que los animales alaban, los frutos es una alabanza al Creador, el viento, el sol, el aire, los animalitos son alabanza al Señor, sí, es la creación de Dios. Pero realmente somos los seres humanos quienes fuimos creados para tener comunión con Dios, con Él, con Él. Y es que la palabra lo dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ese
Ese es el propósito original del ser humano. Eso sucedió allí en el huerto del Edén. Ustedes se acuerdan de Génesis 1. Génesis 1, 26 dice, Dios hablando consigo mismo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y para qué lo hacemos? Para que el hombre sea señor de la creación que yo estoy haciendo. ¡Wow! Eso es una maravilla. ¿Y yo de qué estoy hablando yo exactamente? Estoy hablando del propósito de Dios para nuestra vida. El propósito de Dios. De eso es de lo que yo estoy hablando. Y para eso yo tengo que conocer al Señor. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios para que nosotros hiciéramos las cosas que Él hace. Así de sencillo. Y cosas aún mayores, dice la palabra. Aún mayores. El Señor Jesús vino, resucitó muertos, devolvió la vista a los ciegos, sanó al cojo, en fin, vista a los ciegos, arregló matrimonios, levantó muertos. ¡Ah! Aleluya. Nosotros los seres humanos fuimos hechos, creados a imagen y a semejanza de Dios. ¿Por qué lo dice ahí en su palabra? Entonces, nuestro Creador anhela, quiere, desea que nosotros cada día como seres humanos le conozcamos. Y cada día que pasa nosotros debemos saber un poco más de Dios. Tenemos que aprender. Y tenemos que aprender no solamente a conocerlo, sino a creer en Él. A creer en Él, en su palabra. Y que nosotros nos volvamos testigos ante el mundo de Él. Nosotros somos embajadores del reino. A través nuestro es que muchas personas pueden conocer al Señor. Entonces, debemos dar ejemplo. Debemos comportarnos conforme Dios quiere que nosotros nos comportemos. ¿Por qué? Porque a través nuestro es que los demás seres humanos conozcan al Señor. A mí fue un hombre el que me predicó, un varón de Dios. Aprendí acerca de la Biblia de maestros en el Instituto Bíblico. Sí, claro, a través de muchos, a través de los seres humanos conocemos a Dios. Y eso es de lo que estamos hablando. Nosotros fuimos creados con propósito. Si tú recibiste al Señor Jesús en tu corazón un día, caminas con Él, ¿el propósito cuál es para tu vida? Con el Señor, caminar conforme a la voluntad del Señor y caminar hacia Él, hacia la eternidad. Pero aquí en la tierra el propósito tuyo como conocedor e hijo de Dios es proclamar con tus acciones, con tus palabras, con tu testimonio, quién es el Dios que nosotros tenemos, que alabamos y que glorificamos todos los días. Nosotros fuimos elegidos por el Señor y fuimos elegidos no para formar un club, no, para dar fruto. Si hay algo que el Señor quiere es que tú y yo y todos nosotros demos fruto. Y si en la medida en que yo aprenda a relacionarme con el Señor, doy fruto. Y en esa medida en que yo dé fruto, aprendo a relacionarme con los demás. Esa es una forma. Yo tengo que producir fruto
para poder dar testimonio a los demás. Ese es un propósito, conocer a Dios y dar testimonio de Él. Dice Juan 15:11, dice, Juan 15:11, les he hablado estas cosas para que mi gozo esté siempre en ustedes, siempre el gozo del Señor, y que ese gozo sea pleno. Ese es uno de los tantos deseos del Señor para cada uno de nosotros. Entonces, fuimos llamados, el propósito de Dios, fuimos llamados para dar testimonio. Y dando testimonio, otros puedan conocer del Señor y puedan, diría yo, disfrutar lo que significa caminar con el Señor. Caminando uno con el Señor, uno aprende a descubrir el propósito de Él para la vida de cada uno. Caminando con Él, su palabra nos va cada día aclarando más y más que el Señor tiene para cada ser humano, 8.000 millones de seres humanos en el mundo. El Señor tiene para cada uno de esos 8.000 millones un propósito de vida. Lo importante es descubrirlo. Por eso tenemos que hacer lo que estamos haciendo, proclamando la palabra, utilizando los medios para proclamar la palabra. Esto es una bendición, mis amados. Antiguamente para poder comunicar la palabra, grandes aparatos, grandes transmisores, cámaras inmensamente grandes que caminaban por los salones en ruedas porque eran pesadas. Hoy en día con un simple celular podemos comunicarnos con el otro lado del mundo. Y qué bueno aprovechar este medio para proclamar la palabra del Señor. Mire lo que dice Efesios 2:10, me encanta esta porción, me gusta mucho, dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios. Somos hechura de Dios, nosotros no vinimos aquí por evolución, que del simio evolución. Mire, eso no tiene sustento, ni siquiera sustento científico. Eso es simplemente una deducción que alguien sacó en algún momento y empezó a caminar como si fuera una verdad. No. Hoy en día ya hay otros hablando de las amebas y otros hablando de las moléculas de no sé cuánto, del insecto de más allá. No, Dios hizo al hombre. Nos hizo con sus manos. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso Dios de antemano. Las buenas obras, Dios las dispuso desde el principio de los tiempos. ¿Y para qué las hizo? Para que primeramente nosotros las pongamos en práctica y le enseñemos a otras personas. Y hay cosas que el Señor, por ejemplo, el Señor individualiza muchas veces. Hay cosas que nosotros hacemos o que Dios hace, obras que Dios hace en cada uno de nosotros para nuestra propia vida, para nosotros. Y que tenemos que caminar en esas obras que el Señor haga para nosotros. Él nos va enseñando para cada uno. Por ejemplo, todo lo que Dios hizo nos enseña a nosotros que debemos obedecer las leyes de Dios. Todas las leyes de Dios. Eso nos lleva a nosotros a obedecerle aún las leyes naturales. Y obedeciendo todas las leyes naturales, obedeciendo las leyes de Dios, nosotros podemos dar. ¿Sabe qué podemos dar? Y es de un compromiso altísimo. Testimonio. Testimonio. Tenemos que dar testimonio de nuestro Padre Celestial, de lo que Él hace en la vida de cada uno de nosotros. Uno lee en la palabra el testimonio de mucha gente,
que hizo cosas. Abraham, Noé, Ruth, Esther, María, Pablo, Pedro, Marcos, Lucas, Juan, tú, yo y todos nosotros. Dios actúa a través nuestro. Desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, Dios sigue actuando a través nuestro. Primera de Corintios 12:12. Mire lo que dice, tan interesante. Dice, porque así como el cuerpo es uno, nosotros somos, como creyentes, el cuerpo de Cristo. Y tiene muchos miembros. Nosotros como un cuerpo tenemos miembros. Hay unos que hacen una cosa, otros que hacen otra cosa. Un miembro que arregla las bancas de la iglesia, otro que pinta, otro que predica, otro que enseña, otro que canta. Somos muchos y diversos. Entonces dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y ese cuerpo se llama la iglesia. La iglesia no es ladrillos, cemento, ventanas, corriente, luz eléctrica. No, esa no es la iglesia. La iglesia somos todos nosotros. Amén. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, y nos reunimos todos y somos la iglesia de Cristo Jesús. Porque la iglesia es un cuerpo. Es un cuerpo. Y ese cuerpo está formado de diferentes partes diferentes. Una mano tiene diferencias con el pie. Un ojo tiene diferencias con el oído o con el cerebro, o tiene cada miembro. El hígado es diferente al corazón. Cada uno cumple una función y eso somos nosotros. Cada miembro, tú como miembro de la iglesia, yo como miembro de la iglesia, tenemos una función diferente. La que tú haces diferente a la mía, la que él hace diferente a la mía, la que yo hago diferente a la de él, en fin. Pero todos nos armamos y nos organizamos en un solo cuerpo. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y saben ustedes que cada uno de nosotros es único. Es único, cada uno de nosotros. Mire, este dedo, el dedo gordo de la mano, es diferente al dedo gordo del pie. No, son parecidos, pero son diferentes. Este tiene una función, este dedo gordo de mi mano tiene una función. De cierta manera, este dedo maneja los otros cuatro. Los cuatro, estos muchas veces no pueden funcionar sin este. Y el dedo gordo del pie es diferente totalmente al resto de los dedos del pie. El dedo gordo del pie, es una estructura arquitectónica de altísima ingeniería. Claro, ¿saben ustedes que el dedo gordo del pie nos permite a nosotros conservar el equilibrio? Es diferente, somos diferentes, pero somos un solo cuerpo, un solo cuerpo. Y cada uno de nosotros dentro de ese cuerpo es único e irrepetible. No hay dos como tú, no lo hay. ¿Saben ustedes que en el mundo, en los 8.000 millones de personas, no hay uno exactamente igual a ti? No. Parecidos de pronto y que hacemos cosas similares, pero iguales no, nunca. Nadie que tenga la huella dactilar que yo tengo, nadie. Es única en el mundo. Cada uno de nosotros es único y es irrepetible, irrepetible. Porque así nos hizo el Señor. Y cada uno de nosotros, cada ser humano, viene al mundo. Nosotros venimos al mundo con un propósito. Todos con un propósito. Y ese propósito es específico. Cuando tú descubres el propósito específico para tu vida,
podemos hablar como habla el mundo. Eres una persona de éxito. En nuestro caso, eres una persona de bendición. Y eso no importa. Que sea alto, bajito, gordo, flaco, blanco, negro, amarillo, verde, lo que sea. Así sea, de pronto, yo conozco un predicador que no tiene brazos ni piernas. Y predica la palabra y la predica de una forma que conmueve los corazones. Conmueve los corazones. Ciegos, hombres y mujeres ciegos que predican la palabra. Así nos hizo el Señor. Y muchas veces a ese hombre que le faltan sus brazos y le faltan sus piernas, Dios usa a ese hombre para hablarle a otros, para llevar el mensaje de Dios. Y ese hombre así, sin brazos y sin piernas, que hay que llevarlo, traerlo, subirlo, ese hombre es una demostración de la grandeza de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios. Ese hombre viene con un propósito, tiene un propósito. El propósito no era levantar lástima entre el mundo, entre la gente que es, no, ese no era el propósito de ese hombre. Es un hombre joven. El propósito de él era predicar la palabra del Señor. Sí. Y muchos que tienen todo su cuerpo completo, perfecto, no hacen sino maluquerías, cosas malas. No hacen nada que sirva para la humanidad. No construyen humanidad. Entonces, el Señor nos hizo a todos nosotros, nos formó en el vientre de nuestra madre. Salmo 139, 13. Y con esto terminamos. Dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mis amados, esto quiere decir que Dios nos hizo a todos y a cada uno de los seres humanos con un propósito específico. Un propósito para ti, para ti, para ti, para mí, para todos y cada uno de nosotros. A cada uno Dios nos está llamando, a cada uno. Tiene un propósito para cada uno. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? A partir de lo que hemos hablado en esta mañana, empiece a descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida. Pídele a Él: Señor, muéstrame cuál es tu propósito para mí en esta tierra. De pronto no es lo que estás haciendo. A lo mejor eres un hombre millonario, con mucho dinero. A lo mejor el propósito de Dios era que tú te dio las capacidades para que tú fueras un hombre de mucho dinero. Pero no para que te llenes de orgullo y de soberbia. No, porque con ese dinero muchos van a escuchar, van a oír la palabra del Señor. Hay propósitos del Señor en nuestras vidas. Amén. Amén. Espero que hayamos entendido lo que el Señor quiere y tiene para nosotros. Hazte la pregunta hoy: ¿cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Estoy haciendo el propósito de Dios? Que el Señor nos ayude y nos dé claridad en este día. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, Dios de la gloria, cada vez que tocamos tu palabra,
hablamos de ella, Señor, tú nos confrontas, nos llevas contra la pared, para que podamos entender tu palabra, para que podamos saber, conocer, entender y accionar el propósito tuyo para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, muéstranos. De pronto nunca hemos pensado en ello. Este es el tiempo de hacerlo. Y Señor, cuando descubramos el propósito que tú tienes para nosotros, empezaremos a caminar a través de ellos, sabiendo, Señor, que ese propósito nos va a llevar a una vida de gozo, de plena alegría, de podernos realizar como seres humanos, haciendo lo que tú nos mandaste hacer. Nos has equipado a todos con ciertas características. Ayúdanos, Señor. Aquellos que no conocen su propósito lo descubran. Y aquellos que ya lo descubrimos, Señor, ayúdanos, danos la fortaleza, danos, Señor, el ánimo, danos el gozo, la alegría de hacer lo que tú nos mandaste a hacer. Gracias te damos, Padre, Señor bueno, Dios de la gloria en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén y amén. Estas son de esas palabras que me ponen a mí feliz, contento. No es fácil hablar de lo que estamos hablando, pero bueno, yo sé que la gran mayoría me entendió. Vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Vamos a honrarlo. La palabra dice que podemos honrar al Señor. ¿Quién lo creyera? ¿Quién creyera que algo tan materialista, de pronto para algunos llaman dinero sucio, porque es sabido de acciones ilegales, del robo, en fin, que con el dinero nosotros podamos honrar al Señor. La palabra dice que lo honramos con nuestros bienes. Con nuestros bienes honramos al Señor. Eso lo llamamos nosotros diezmos y ofrendas. Diezmo y ofrenda. Alguien decía, pero es que Dios no necesita. Claro que no, Dios no necesita nada. ¿Qué podrá necesitar Dios? Él es la palabra dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Y el Señor en el Antiguo Testamento es orden clara. La ofrenda y el diezmo de todas las cosas. En el Nuevo Testamento también. No aparece en forma explícita, pero también está allí. Pero ¿por qué no habla nada de los diezmos? Sí habla de algunas cosas, porque los escritores, aún los del Nuevo Testamento, eran judíos. Entonces ellos no vuelven sobre lo que ya está escrito. Ellos no repiten lo que ya está escrito, lo que está en la Torá. El Señor Jesús habló de la fidelidad en un contexto de ofrenda. El Señor habló también de la fidelidad, del diezmo. Y le recordó a los que debían saber acerca de la ofrenda y el diezmo, que eran los fariseos y los escribas, que empezaron ya a hacerle el quite a la ofrenda y al diezmo. Entonces empezaron a dar diezmo y ofrenda del cilantro, del comino, del eneldo. Miren lo que les dice el Señor. Mateo 23, 23. No se nos olvida. Mateo 23, 23. Y el Señor empieza con una expresión que es fuerte. Ay de ustedes. ¿Usted sabe lo que significa ese ay de ustedes? Piénselo nomás. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la compasión y la fe. Pasan por encima de ellos. Entonces quieren que solamente dar de ofrenda menta, eneldo, comino allí para el sacerdote. No, nuestra propia vida es una ofrenda para el Señor.
Y Él les dice, esas cosas ustedes debían haberlas hecho. Eso, amar al prójimo, hacer las cosas bien hechas, sin dejar de hacer aquello, tenemos que hacerlo. Debemos hacerlo. Es una forma, o mejor, una demostración de amor a nuestro amado Señor y Dios. ¿Usted sí sabía? La ofrenda y el diezmo es una forma de demostrarle al Señor nuestro amor, nuestra dedicación, nuestra fe en Él y nuestra gratitud. Todo eso tenemos que hacerlo. Hacer todo lo que el Señor nos mandó a hacer. No algunas cositas, no. Todo. Y nos manda a que lo que le pertenece a Dios es de Él. Dios es el dueño de todo, sino que de lo que Él nos da, de lo recibido de su mano, nosotros damos. Recibimos de Él, de su mano. Mateo 22, 21, un versículo más atrasito, dice, den al César. ¿Qué era lo del César? Los impuestos. Porque la pregunta de ellos, ¿es lícito dar impuesto al César? Eso es una ley. Usted pague los impuestos, dé al César lo que es del César. Pero a Dios tienes que darle lo que es de Dios. El Señor habló del sustento, vivió del sustento evangélico. Claro, el Señor predicaba el Evangelio, iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y lo seguía mucha gente. Y saben ustedes, a muchas de esas personas había que darles de comer. El Señor y sus discípulos tenían que comer, tenían que pagar donde llegaban, la posada, donde vivían, donde dormían. Y el Señor Jesús en su tiempo vivió del Evangelio. ¿Ustedes sí sabían? ¿Sí sabían? Y la palabra lo narra en Lucas 9:3 dice que habían ciertas mujeres, nombra algunas, María de Magdala, Susana, la mujer de un intendente, de Chuza, el intendente, y otras mujeres, dice que le servían, ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. Es una campaña. Y eso costaba dinero. Pero esas mujeres daban. Y entre más daban, yo creo que el Señor más les multiplicaba. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Entonces, dispongamos nuestro corazón. Aparta para el Señor. Lleva a tu iglesia, a tu pastor. Lleva la ofrenda para la iglesia. Señor, te damos gracias. Porque en tu amor y en tu perfecta misericordia, Señor, cuidas de cada uno de nosotros. Nosotros, Señor, devolvemos hacia ti adoración, alabanza. También devolvemos, Señor, para que tu obra se sostenga, para que los evangelistas, para que el pastor, aquel que predica la palabra, pueda sostener su vida natural. Señor, bendice a toda persona de corazón generoso para con los siervos, para con las iglesias. Gracias te damos, Padre. Bendecimos a todo aquel que abre su mano y su corazón hoy para separar la ofrenda para su pastor, para su iglesia, para la obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy en la ciudad de Cúcuta, es una costumbre de hace muchos años. Hoy se está celebrando en Cúcuta el Día de la Madre. Es el último domingo del mes de mayo. Es hoy en Cúcuta. Entonces, para todas las mamitas allí en Cúcuta, para todas ellas, para ti, porque tú eres de allá de Cúcuta, bendiciones del Señor, bendiciones de lo alto, que el Señor les dé vida, salud, que el Señor les dé amor de todos los suyos, de los hijos, de los nietos, del esposo,
Para todas las mamitas la bendición del Padre, para todas las mamitas la bendición del Hijo y la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios en este día. Para mis hijas, para Paulita, para Paula. Sí, fue la única. ¿Fue la única qué? Que nació allá. Ah, bueno, ella nació allá, pero para mis hijas también, son madres, 1000 bendiciones. El Señor les bendiga hoy grande y ricamente. Nos volvemos a ver el próximo martes 8 de la mañana en nuestro devocional diario. Que el Señor les bendiga grande y ricamente y pasen un domingo lleno de gozo, de alegría y de felicidad. Dios les guarde y les bendiga.